Hola y bienvenidos a un nuevo análisis aquí en Nivel Epsilon. Hoy nos metemos de lleno en un concepto que suena, bueno, casi mágico en el mundo cloud, sobre todo en AWS. Serverless. La promesa es genial, ¿verdad? Pagar solo, exclusivamente por lo que usas. Un servicio que aparece, hace su trabajo y ¡puf!, desaparece y su poste también. Exacto, es como la electricidad, pagas por lo que consumes. Esa es la idea base. Pero, ¿qué pasa si esa magia tiene, digamos, un pequeño truco? Si hay algo que se queda encendido, consumiendo, aunque no haya función. Pues hoy vamos a investigar eso. Nos basamos en un artículo muy bueno del blog nivelepsilon.com, The Curious Case of Serverless Cost in AWS. Vamos a ver algunos servicios de AWS que llevan la etiqueta serverless, pero que, curiosamente, no bajan a 0 euros. Así es, porque la filosofía serverless pura es esa elasticidad total. Escalar hacia arriba, claro, pero también, y esto es fundamental hoy, escalar hasta cero. Cero actividad, cero recursos, cero coste. Es potente para cargas que varían mucho o que son intermitentes, pero, como indica el artículo, no todos los servicios etiquetados así cumplen esto al 100%. Hay matices. Entendido. Pues vamos a desgranarlo. El primer ejemplo que ponen es Aurora Serverless V2. Parece que la versión 1, la V1, sí se acercaba más a esa idea de desaparecer del todo. Sí, era más puro, más fiel al concepto original en ese aspecto. Pero con la V2 algo cambió. El artículo dice que es como si ahora quedara una sombra en el escenario, algo que persiste. Una sombra con coste, claro. Exacto. No es una sombra etérea. Hablan de una capacidad mínima de 0.5 ACUs. Las Aurora Capacity Units, sí. Y esas unidades, según el análisis, están siempre activas, siempre consumiendo, aunque la base de datos esté parada, sin una sola consulta. Siempre. Hay un mínimo que no desaparece. Y eso en euros. Pues calculan unos 44 euros al mes. Más o menos. 44 euros fijos. Fijos. Uses o no uses la base de datos. La analogía que usan en nivel Epsilon me parece muy buena. Es como un abono de temporada. Pagas por tener el asiento, aunque no vayas. Justo. Pagas por la posibilidad de usarlo al instante, no por el uso real. Y aquí es donde choca con la filosofía serverless pura que comentábamos. Si la regla es pagas por lo que usas, este coste mínimo la rompe un poco. Claro. A ver, técnicamente tiene una explicación, ¿eh? Mantener esa capacidad mínima caliente permite que Aurora V2 responda súper rápido. Evita los arranques en frío, esa pequeña latencia inicial. Es una decisión de diseño enfocada al rendimiento. Vale, entiendo la motivación técnica, buscar esa rapidez. Pero entonces, la etiqueta serverless necesita como un asterisco, ¿no? Exactamente. Es una decisión de ingeniería, sí, pero con una implicación económica clara. Para una aplicación grande, en producción, con tráfico constante, pues mira, 44 euros igual no importan mucho. Son asumibles, sí. Pero piensa en otros casos, entornos de desarrollo, de pruebas, que están inactivos la mayor parte del tiempo. O aplicaciones que se usan poquísimo. Eso es. Aplicaciones con uso muy esporádico, esperarías un coste cercano a cero. Y de repente te encuentras con casi 53 euros al año fijos. Hombre, es una sorpresa. Pues sí, puede ser una sorpresa desagradable. Y puede cambiar totalmente si te compensa usar Aurora Serverless V2 para ese proyecto concreto. Se pierde parte del atractivo serverless, al menos para esos usos más intermitentes. Clarísimo el caso de Aurora. Pero claro, no solo pasa con bases de datos. Si nos vamos al Data Warehousing, a Redshift Serverless, la historia es parecida. El artículo aquí usa otra metáfora, la del sombrero de mago para donaciones, que parece voluntario, pero no, tiene una tarifa fija. Sí, otra analogía bastante gráfica. Y parece que la tarifa no es precisamente calderilla. Indican un mínimo de 8 RPUs. Redshift Processing Units. Y sí, 8 como mínimo. Siempre activas. Otra vez, recursos consumiendo, aunque no haya consultas de análisis ejecutándose. Constantes. Ese es el suelo. Y el coste mensual. Esas 8 RPUs se traducen en unos 87 euros al mes. 87. Ya es una cifra más considerable. Sí, es como pagar entrada en un bar solo por mirar, aunque no pidas nada. Pagas por poder analizar datos, no solo por analizarlos. Y volvemos a la toma de decisiones. En Redshift Serverless se presenta como más fácil, quizás más barato, que gestionar clústeres provisionados. Esa es la promesa, ¿sí? Pero si tus análisis no son continuos,
Imagina informes nocturnos o análisis que haces solo unos días al mes. Pues esos 87 euros al mes, que son más de 1.000 euros al año, cambian la comparativa económica. Entonces, ¿qué tiene que hacer un equipo? Calcular. Pues sí, toca hacer números con cuidado. Estimar cuánto costaría un clúster Redshift normal, del tamaño adecuado, aunque esté parte del tiempo parado. Y compararlo con Redshift Serverless, que tiene ese suelo fijo más el coste variable cuando sí lo usas. Dependerá de la carga de trabajo, imagino. Exacto. Para cargas muy intensas pero cortas, serverless podría salir a cuenta. Para cargas modestas o muy esporádicas, quizá no. Lo importante es que ese mínimo de 87 euros te obliga a calcular. Y te hace preguntar si serverless, con esa idea de coste cero, es la etiqueta más transparente. Quizá Redshift elástico sería más preciso. O bajo demanda, algo que refleje mejor que hay un mínimo pero que luego escala. Tiene sentido. Y llegamos al tercer caso del artículo, y este parece el más llamativo por el coste mínimo. OpenSearch Serverless. Aquí la metáfora es la lámpara del genio. Te da búsquedas y análisis de logs, pero te cobra fijo incluso por los deseos no pedidos. Una tarifa por tener al genio disponible, digamos. Y el mínimo aquí son 2 OCUs. OpenSearch Compute Units 2. Y ahora viene lo fuerte, lo que más destaca el artículo. El coste mensual de esas 2 OCUs mínimas es de... ¿Unos 700 euros? Sí, 700 euros al mes es una cifra que sorprende bastante en este contexto. Hombre, choca muchísimo con la idea de serverless. 700 euros por un servicio que en teoría solo pagas cuando usas. La analogía del lienzo carísimo que mencionan es muy adecuada. Pagas un dineral por él, aunque nunca pintes nada. Es que es eso. Efectivamente, la desconexión aquí es muy marcada. Un coste base de 700 euros al mes son más de 840 euros al año. Es una barrera de entrada importante. Claro. Te hace preguntarte para qué casos de uso serverless está realmente pensado esto. Quizá para aplicaciones con una necesidad mínima constante de búsqueda, pero que también varía mucho hacia arriba, donde esa elasticidad para crecer sea muy valiosa, pero incluso así, Pero ese coste fijo tan alto. ese coste fijo tan alto dificulta mucho usarlo para experimentar, para empezar pequeño sin gastar mucho, que es uno de los grandes atractivos del serverless, ¿no? Totalmente. Porque piensas en serverless para probar una idea, rápido, montar un login para un proyecto nuevo. Claro. Y un coste base de 700 euros, pues, elimina esa opción para muchos. Te obliga a buscar alternativas o a gestionar tu propio clúster OpenSearch con lo complejo que es. O a cambiar la arquitectura, solo por el coste inicial. Es un factor muy limitante. Y hay explicación técnica también. Bueno, a ver, gestionar clústeres de OpenSearch tiene su miga. Mantenerlos estables, rápidos, seguros, requiere esfuerzo. Quizá esas 2 OCUs mínimas son necesarias para asegurar un nivel de servicio, la disponibilidad de la infraestructura que hay por debajo. No lo sé con certeza. Podría ser. Podría ser, pero volvemos a lo mismo, la transparencia y la etiqueta. Si un servicio tiene un coste mínimo tan sustancial, llamarlo solo serverless puede llevar a error. La ironía del genio que cobra por la magia no utilizada es muy pertinente aquí. Buscas flexibilidad y coste cero y te encuentras una factura base muy alta. Entendido. Entonces, después de ver estos 3 ejemplos, Aurora V2, Redshift Serverless, OpenSearch Serverless, ¿cuál dirías que es la idea central, la conclusión principal del análisis? Pues yo creo que el punto clave es la definición misma de serverless. El artículo lo dice bastante claro, ¿eh? Un servicio que no puede escalar hasta cero. 0 recursos activos, 0 coste. Pues no debería llevar la etiqueta serverless sin más, o al menos no sin explicarlo bien. Exacto. Me gustó mucho una idea que usan. La verdadera serverless sigue la física de la nube. Sí, esa analogía es buena. El coste tiene que ser proporcional a los recursos activamente consumidos, como una atracción gravitacional sobre la cartera. Solo hay fuerza, coste, si hay masa, uso. Si no hay uso, la atracción, el coste, debería ser 0. Es fácil de entender así. ¿Y estos 3 servicios que hemos visto? Pues demuestran una gran elasticidad para escalar hacia arriba. Ahí sí cumplen parte de la promesa elástica. Cuando la demanda crece, responden. Pero Su incapacidad para contraerse del todo, hasta 0, cuando la demanda para, es lo que los diferencia de otros servicios que sí lo hacen. como AWS Lambda, por ejemplo. El ejemplo clásico. Si una función lambda no se ejecuta, no cuesta. Punto. O API Gateway. Pagas por petición, no por tenerlo ahí esperando. Esos sí son 0 coste en reposo. Entonces, la solución sería que AWS les cambie el nombre.
Oh, Y el análisis no pide exactamente eso, creo yo. Pide más bien claridad. Precisión en la nomenclatura. No solo AWS, cualquier proveedor cloud. No se trata de decir que estos servicios sean malos, ojo, pueden ser excelentes para ciertos problemas. claro, son herramientas útiles. Exacto, pero la etiqueta serverless crea unas expectativas muy concretas, sobre todo la del coste cero en inactividad. Si un servicio no cumple esa expectativa, pues debería quedar clarísimo desde el principio cuál es su modelo de coste real, incluyendo cualquier mínimo. Transparencia en la factura, vamos. Fundamental, para que los equipos puedan decidir bien, comparar opciones, prever costes, sin llevarse sustos. El llamamiento es a usar las etiquetas de forma que reflejen la realidad del servicio, sobre todo en lo del escalado a cero. Muy bien. Pues hagamos un resumen rápido para que quede todo claro. Hemos visto, siguiendo el análisis del blog Nivel Epsilon, que 3 servicios de AWS que se llaman Serverless, Aurora Serverless BW, Redshift Serverless y OpenSearch Serverless. sí, en realidad tienen costes mínimos fijos cada mes, porque hay recursos asignados permanentemente, aunque no los uses. ¿Correcto? Y esos costes base son aproximadamente 44 euros al mes para Aurora BW por 0.5 ACUS, unos 87 euros al mes para Redshift Serverless por 8 RPUs y unos sorprendentes 700 euros al mes para OpenSearch Serverless por 2 OCUs. Esas son las cifras clave que da el artículo. Y la conclusión principal. La esencia de serverless, como se suele entender, es poder escalar a 0 recursos y 0 coste. Y estos servicios, pues, no lo cumplen estrictamente. Y esto nos lleva a una reflexión final, que va un poco más allá de estos 3 ejemplos en AWS. El análisis nos invita a ser más críticos con las etiquetas que usamos en la nube, ¿no? A no fiarnos solo del nombre. Exacto. ¿Qué otros servicios, quizás llamados elástico, bajo demanda, autoescalable, ya sea en AWS o en otros proveedores, podrían tener dinámicas de coste parecidas, con mínimos ocultos, cargos base que no esperamos? O sea que esto podría pasar con más servicios. Podría. Nos obliga a pensar cómo evaluamos de verdad el coste total de propiedad, el TCO, en la nube. No vale solo mirar las tarifas por uso, hay que investigar. Hay mínimos obligatorios, tarifas de reserva escondidas, costes por mantener el servicio listo aunque no se use. Hay que bucear en la documentación de precios, en la letra pequeña. Eso es, hacer una due diligence, como dicen los financieros, pero aplicada a la tecnología. Preguntas clave antes de adoptar un servicio nuevo. Sí, ¿puede escalar realmente a 0 coste? Si no, ¿cuál es el mínimo absoluto? ¿Qué capacidad me da ese mínimo? ¿Y compensa ese coste fijo la comodidad o la elasticidad que me ofrece para mi caso de uso concreto? Son las preguntas importantes para evitar sustos en la factura y diseñar de forma eficiente de verdad. Totalmente. Sin duda, una llamada a la prudencia y a mirar bien los detalles, incluso en el mundo cloud, que a veces parece tan abstracto. Si quieres profundizar en todo lo que hemos comentado hoy, recuerda que tienes el artículo completo en el blog. Te he dejado el enlace directo en la descripción de este programa para que puedas consultarlo. No dejes de visitarlo en nivelepsilon.com. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración de los costes, a veces no tan serverless del cloud. Hasta la próxima.